La noche de hoy vamos a grabar un video de geometría. Vamos a resolver problemas de triángulos. Bien, el primer problema nos dice dibujar un triángulo rectángulo que sea isósceles y determinar la medida de sus ángulos. Además, sus lados iguales deben medir 5 centímetros cada uno. Bien, entonces lo primero que procedemos es a dibujar pues un triángulo isósceles que sus lados midan 5 centímetros cada uno. Recordemos que un triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Luego entonces, como dos de sus lados deben ser iguales, cuando ustedes tienen papel cuadriculado es muy fácil dibujar un triángulo isósceles sin necesidad de muchas medidas, solamente con la regla. Vean. Hacen un triángulo que sea rectángulo, listo, entonces voy a hacer un triángulo rectángulo, acá voy a iniciar el rectángulo, acá, el triángulo rectángulo, y simplemente toman la misma medida por un lado y la misma medida por el otro. Ustedes en sus cuadernos van a tomar 5 centímetros, yo acá voy a tomar 10 cuadritos de estos, entonces 10 cuadros por este lado. Ahí de pronto en el video no se ven mucho los cuadros, pero pues acá hay unos cuadritos pequeños, una cuadrícula, y 10 cuadritos por acá. Listo, entonces toman 5 centímetros por acá, 5 centímetros por acá. Yo le voy a escribir que esto por acá tengo 5 centímetros y por acá tengo 5 centímetros. Y ahora trazamos la hipotenusa, que es esta diagonal. Ahí ya tenemos un triángulo isósceles, tenemos dos lados iguales. Bien, y ahora, ¿cuáles serán las medidas de sus ángulos? Como el triángulo debe ser rectángulo, aquí señalamos este ángulo que es el rectángulo con un cuadrito. Entonces, si es rectángulo, este ángulo mide 90 grados. ¿Listo? Este ángulo lo voy a llamar ángulo A. Entonces, A igual 90 grados. Nos piden determinar la medida de sus ángulos. Entonces, ¿cuánto medirá este ángulo que lo voy a llamar B? Y este ángulo que lo voy a llamar C. Entonces colocamos acá B igual, C igual. Para eso simplemente lo que ustedes deben tener claro es que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Luego entonces, si esto mide 180 grados, este, A más B más C igual a 180, entonces como ya sabemos que el ángulo recto mide 90, entonces 180 menos 90, 180 grados menos 90 grados, y esto nos da 90 grados, ¿cierto? Entonces B más C igual 90 grados. Además, como una de las condiciones del problema es que los ángulos son iguales, ¿cierto? Porque como es isósceles, entonces acuérdense, si es isósceles tiene dos lados iguales y por ende tiene dos ángulos iguales, entonces este ángulo es igual a este. Eso quiere decir que B más C es 90 y son iguales, pues cada uno debe medir la mitad de 90. Entonces ya lo tenemos solucionado, ¿cierto? Entonces la mitad de 90. Es decir que B mide 45 grados y C mide 45 grados. Este símbolo de grados quedó como muy grande. Bien, entonces ahí está. Tengan claros los conceptos que vimos acá, ¿no? Triángulo isósceles mide dos lados iguales, obviamente entonces también va a tener dos ángulos iguales. Y si uno es recto, que mide 90 grados, obviamente la suma de los otros dos será 90 grados, luego entonces cada ángulo mide 45 grados. Bien, espero que ese problema haya sido lo suficientemente claro. Ahora vamos a solucionar esto. Acá nos dicen dibujar un triángulo rectángulo escaleno y determinar la medida de sus ángulos, sabiendo que la medida de uno de sus ángulos es el doble de la medida de otro. Bien, acá observen que en este triángulo 90 grados es el doble de 45, ¿cierto? Pero resulta que si un ángulo mide 90 y el otro 45, obligatoriamente el otro va a medir 45, porque su suma debe ser 180. Luego entonces no va a ser un triángulo escaleno, sino isósceles. Quiere decir que este ya no nos sirve. Entonces lo que hacemos es dibujar un triángulo donde la hipotenusa sea más o menos el doble de uno de sus lados. Y
aquí no nos están pidiendo exactamente cuánto miden los lados, nos están hablando desde los ángulos. Entonces, vamos a suponer, este ángulo lo vamos a llamar A, en este caso nuevamente, este lo vamos a llamar B y este lo vamos a llamar C. Bien, ¿cuánto mide este ángulo A que es recto? ¿Cierto? Porque nos dicen que el triángulo es recto. Y este triángulo también lo dibujé escaleno, ¿cierto? Vea, este lado es más corto, este es un poco más largo y la hipotenusa obviamente es más larga, entonces es escaleno. Recuerden que un triángulo escaleno es el que tiene todos sus lados desiguales, todos miden diferente. Bien, ahora vamos a colocar acá la medida de los ángulos. Entonces tenemos A igual 90 grados. Esto quiere decir que B más C lo vamos aquí, vamos a dejar para colocar cuánto mide B y cuánto mide C. B más C me dicen que es igual a 90 grados, ¿cierto? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, si este mide 90, pues la suma de estos dos debe medir otros 90. Y ahora me dicen que uno de esos debe ser el doble del otro, ¿cierto? Eso quiere decir que si uno de estos es el doble del otro, entonces es como si yo tuviera aquí tres ángulos iguales, ¿cierto? 1 más el doble serían 3, entonces yo divido a 90 entre 3. Eso quiere decir que 90 dividido 3, eso nos va a dar 30. ¿Por qué están haciendo eso? Entonces, ¿Por qué están haciendo eso? el ángulo más pequeño, ¿cierto? El ángulo más pequeño, obviamente este, va a medir 30 grados. Y el ángulo más grande, pues será el doble de este, ¿no? O sea, este va a medir 60. Eso quiere decir que ¿cuánto mide B? B mide 30 y C mide 60. Ahí está el problema resuelto, ¿cierto? O sea, 30 más 60, 90. Y un ángulo es el doble del otro, vea, 60 es el doble de 30. Luego entonces ya tenemos la solución. Ese es nuestro triángulo escaleno, donde un ángulo es el doble del otro y además es escaleno y es rectángulo. Bien, espero que les haya quedado claro la parte de cómo se soluciona. En estos problemas pues hay que ponerle un poquito de lógica. Y nos vemos en un próximo video. Cualquier duda que tengan, por favor me escriben para que les aclare las dudas que les hayan surgido. Estamos por acá en el Parque de los Libertadores, en Duitama, Boyacá.